Gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor, hermanos? Gloria a Dios. No somos muchos, pero somos machos. No somos machos, porque hay más mujeres que hombres, pero gracias a Dios que estamos hoy aquí, hermanos, reunidos. Gloria a Dios que se han hecho el tiempo para poder venir. Y hay que poner atención al mensaje, porque nos va a tocar a nosotros después compartirlo con aquellos que no vinieron. Así que, si les parece bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Así que ahí donde estás, te invito a que tomes tu Biblia y que hagas esta declaración de fe conmigo antes de poder compartir el mensaje. Así que decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases. El mensaje, hermanos, de esta tarde, por cierto, calurosa, pero gracias a Dios que sentimos. Lleva por título Cerilla Espiritual. Por ahí no lo tienen en pantalla, todavía no tardan en ponerlo. Voy a mencionar una vez más. Lleva por título Cerilla Espiritual. Y lleva una pequeña parte abajo que le puse así: el sordo no oye, y lo dejo con puntos suspensivos. Creo que todos recuerdan ese dicho. Así que vamos a basarlo en Salmos capítulo 25, del verso 12 al 19. Salmos capítulo 25, del verso 12 al 19. Lo repito una vez más: Salmo capítulo 25, del 12 al 19. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960 y dice así. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Yahvé? Él enseñará el camino que ha de escoger. Verso 13: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. 14: la comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pan. Bien, hermanos, esta frase de el sordo no oye, pero bien que compone, es una frase que al menos aquí en México, no sé en qué tantas partes de Latinoamérica, es una frase muy común. Y hacemos referencia a esta frase cuando creímos haber oído algo y que nosotros, nuestra mente, por la capacidad que tiene, comienza a hilar las palabras o a darle un sentido para que logremos escuchar algo que no es verdad, algo que parecía ser verdad, pero no lo era. Entonces de repente alguien desde el fondo de la habitación le grita a su hijo o a su pareja: oye, pásame el ventilador. Y de repente contesta el que está al fondo: ¿me quieres el tenedor? Entonces decimos: el sordo no oye, pero ni que compone. Pues no es lo que habíamos dicho, pero nuestra mente, la capacidad de nuestra mente, trata como que de completar la frase, lo poco que queremos saber escuchar. Nuestra mente, hermanos, es tan sorprendente que es capaz de imaginar cosas que no son reales. ¿Cuántos saben esto? Cuando yo era muy pequeño, si en la habitación escuchaba un ruido, si yo le decía a mi papá: oye papá, escuché un ruido, mi papá me decía: pues párate y asómate. Y yo le decía: y si sale algo, dice, no vas a tener nada. Pero si te quedas acostado, vas a pensar que realmente hay algo. Porque tu mente tiene la capacidad de imaginar muchas cosas, ¿cierto? Hay una frase de Albert Einstein
Así dice la frase, que dice: la diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene límites. En otras palabras, nuestra mente tiene tanta capacidad de estar imaginando cosas, de estar pensando cosas. Hay una frase más que dice que la ociosidad es la madre de todos los males. Porque cuando uno estamos de ociosos, o sea, sin hacer nada, nuestra mente comienza a pensar cosas que no debemos. No hay nada mejor que tener una mente ocupada. Las personas que padecen de problemas de tristeza, de depresión, de ansiedad, de preocupación excesiva, es porque tienen tiempo para pensar en eso. Déjenme platicarles algo muy rápido. Hubo una etapa de mi vida que yo pasé muy triste. Tuve una pérdida familiar muy fuerte, que para mí significó mucho. Y la mejor manera de poder superar eso fue poniéndome a servir en la iglesia. Llegó un punto en que yo no tenía tiempo casi para nada. Casi del trabajo llegaba a la iglesia, de la iglesia nada más llegaba a dormir. Mantener mi mente ocupada, mantenerme bien ocupado, me ayudó a no estar pensando cosas negativas. Si tienes tiempo de pensar cosas malas, hermano, es un consejo para ti, hermana. Ocúpate, ponte a hacer algo, ponte a servir en algo. Si tienes tiempo para estar pensando, híjole, mi esposo se habrá encontrado con otra muchacha, híjole, mi esposa le habrá escrito otra vez a su novio, mi pareja, ponte a hacer algo. Mejor ponte a leer la palabra, ocúpate en algo. No te pongas a pensar cosas que no necesitamos. Ahora bien, quiero preguntarte algo, no tienes que contestarlo, al menos no ahorita, eso lo vamos a ir contestando conforme voy avanzando. Quiero preguntarte, ¿quién crees tú que puede escuchar la voz de Dios? ¿Todos? ¿Ok? ¿Será normal que en toda mi vida, escucha esto, será normal que en toda mi vida cristiana no haya logrado escuchar la voz de Dios ni una sola vez? ¿Verdad que no? Ahora vamos a cambiar la pregunta. ¿Será normal que tú escuches a Dios solo de vez en cuando? ¿Será normal? No te sientas mal, hermano, si te sientes identificado con alguna de estas preguntas. Decir, caramba, yo la verdad es que no recuerdo alguna vez haber escuchado la voz de Dios. La verdad es que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que la escuché. Sí sé que alguna vez escuché su voz, pero en realidad la pregunta es, ¿será normal que la escuches de vez en cuando? ¿Será esto normal? ¿Será normal que tú no hayas escuchado la voz de Dios todavía? Claro que no. Ninguna de estas cosas es normal. Ahora bien, déjame mostrarte algo. Así que aquí va a empezar la parte romántica. Así que trata de no distraer. Hablarle a Dios es más sencillo que escuchar a Dios. ¿Me están siguiendo? Hablarle a Dios es más sencillo que escuchar a Dios. De hecho, hermanos, hablarle a Dios es más sencillo que utilizar tu WhatsApp, que usar tu celular. Es más sencillo que utilizar Google Meet, Zoom o cualquier otra plataforma de internet para poder tener comunicación con alguien más. Es más, hablarle a Dios incluso es más sencillo que hablar con tu cónyuge. Porque para hablar con Dios, lo único que necesitas es fe. Es todo lo que necesitas. Creer que Él es, dice la palabra, que Él es Dios. Es todo lo que necesitas. Después de eso, hermano, tú no ocupas algo. Tú no ocupas red, no ocupas que esté disponible en este caso, por ejemplo, el ejemplo de tu pareja, que esté disponible, que salga del trabajo. Para hablar con Dios no ocupas sacar cita. No tienes que saber si Dios tiene tiempo para ti o no, porque Él tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, no importa dónde estés, si tú necesitas hablar con Dios, tú solamente te oras a Él con fe y entonces Él te oye. La única condición, tener fe. Es la única condición. Ahora bien, aquí viene la parte interesante, hermanos. Escuchar la voz de Dios, le decía, no es tan sencillo como hablarle a Él. No es tan sencillo escuchar a Dios que hablarle a Dios. No es tan sencillo como reproducir un audio, contestar una llamada, o oír la voz de tu cónyuge, de tu amigo, de tu hijo. Entonces, lo primero que debemos establecer es que es mucho más fácil hablarle a Dios, pero no es tan sencillo escucharlo. ¿Dios se hace de rogar para hablar? Para nada. Esa no es la razón.
La realidad es que Dios siempre ha hablado. Vamos a ver, Hebreos capítulo 1 del 1 al 2. Hebreos capítulo 1 del 1 al 2. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice así la palabra de Dios, el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos posteriores días nos ha hablado por medio de quién dice, de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios sí habla. El problema, hermano, es que muchos hemos permitido que se nos acumule cerilla espiritual en nuestros oídos. Muchos hemos permitido que se ponga algún tipo de tapón en nuestros oídos, y entonces de ahí el sordo no oye, pero bien que compone. Entonces empezamos a meternos en líos como que es que yo creo que el Señor me dijo. El sordo no oye, pero bien que compone. Es que yo creo que Dios me mandó a hacer esto. Pero ¿cómo? Si tú no escuchas bien la voz de Dios, ¿cómo sabes que realmente el Señor te llamó a eso? Siguiendo con esta analogía de la cerilla, déjame mostrarte qué sería la cerilla espiritual. Te voy a mostrar 3 ejemplos de lo que provoca cerilla espiritual para tu vida, que hace que dejes de escuchar a Dios para comenzar a escuchar algo que definitivamente no es Dios. La primera, Juan capítulo 10 del 24 al 27, por favor. Juan capítulo 10 del 24 al 27. Dice así la palabra de Dios, verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, que dice aquí, y me siguen. Vamos a responder a la primera pregunta. La primera pregunta era: ¿todos podemos oír la voz de Dios? Casi. La respuesta es no. No todos. Solamente sus ovejas. Solamente sus ovejas. Aquí, en este ejemplo, en este pasaje que estamos leyendo, los judíos le dicen a Jesús, ya dímelo directamente, ¿eres o no eres el Cristo? Y Jesús contesta: te lo he estado diciendo. El problema es que tú no eres mi oveja, porque si fueras mi oveja, tú escucharías mi voz. Eso es algo muy interesante. Quiero entenderme en este punto un poco, porque quiero que medites acá. Yo te preguntaba, ¿será normal que tú no escuches la voz de Dios? ¿Será normal que tú escuches la voz de Dios de vez en cuando? A lo que yo te respondía, no. Es un no definitivo. No es normal que tú escuches la voz de Dios de vez en cuando. Eso no es normal. Y entonces si vamos con el Señor: Señor, ¿por qué turbas mi alma? ¿Por qué no te revelas a mí, Señor? ¿Por qué no me hablas? Entonces el Señor contestaría algo como esto: porque no has creído en mí en todo lo que te he dicho. Porque no has creído totalmente en lo que te he hablado. Imagínate que el Señor te contestara: porque no eres mi oveja. Señor, pero sí lo soy. No, porque no oyes mi voz. Ya yo acabo el versículo. Esa es la parte que a mí más me estremece cuando yo me encuentro con un cristiano que me dice: es que yo no escucho la voz de Dios. Aquí es donde me estremece más, porque dice: tú no oyes mi voz porque no eres mi oveja. Ya no eres mi oveja, tú no me sigues. Caramba, aquí la cosa se pone romántica. ¿Qué te hace ser una oveja de Dios, hermano? Pastor, yo creo que más de ser oveja de Dios venir a esta congregación. No, hermano. Eso no te hace oveja de Dios. Pastor, yo creo que más oveja de Dios es conocerlo como Señor y Salvador. Hasta ahí nada más, hermano. No, hermano, eso no solo te hace oveja. Te hace la oveja del Señor cuando tú sigues al Señor. Pero aquí hay algo muy interesante.
interesante también. ¿Alguien recuerda los tipos de seguidores que tenía Jesús? ¿Judas seguía a Jesús? Sí, Judas seguía a Jesús. ¿Tú crees que Judas escuchaba la verdadera voz de Jesús? No, no la escuchaba. ¿Por qué no la escuchaba? Porque realmente no le venía de Dios. Gracias, hermanos. No se me distraigan, no se preocupen por mí. Hay que escuchar el mensaje. Muchas gracias. ¿Qué otros seguidores tenía Jesús? Los fariseos. ¿A dónde iba Jesús? ¿Iban los fariseos? Sí. ¿Los seguían como oveja? No. Seguían a Jesús, pero no como una oveja. Y de ahí tenemos toda la diversidad que se encontraba. ¿Había romanos siguiéndolos? Sí, también había romanos. ¿Recuerdan el centurión? Había samaritanos, ¿cierto? Había muchos que seguían a Jesús y había otros que solamente lo seguían por conveniencia. ¿Recuerdas? Después de haberles dado de comer, volvieron a seguir a Jesús y Jesús fue duro. Y les dijo: ustedes no me siguen porque les doy de comer. En otras palabras, hermano, lo que te estoy queriendo decir es esto. He estado hablando dos prédicas pasadas de esto. Y yo creo que el domingo tocaré un poco de ese tema. Apostasía. No todo el que sigue a Jesús es una oveja de Jesús. Hay muchos que dicen seguirlo y son apóstatas, que cambian la palabra, que te quieren cambiar el mensaje, que te quieren confundir, que te quieren hablar de un evangelio que no es el evangelio de Jesús, que con su manera de vivir te quieren hacer creer que siguen a Jesús, pero en realidad no lo están siguiendo, o lo siguen pero no como oveja. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Con esto te estoy queriendo decir que hay muchos que pueden seguir a Jesús, pero no le están siguiendo como una oveja. Los fariseos no seguían a Jesús como oveja. Los fariseos seguían a Jesús como un depredador, esperando a ver en qué se equivocaba Jesús para entonces atacar. Los maestros de la ley lo seguían como un depredador. Ahora, déjame darte una nota importante aquí. ¿Por qué Jesús nos compara con ovejas? Hace tiempo les había dicho eso. La condición de la oveja, hermano, es aquella que depende totalmente de su pastor. La oveja no se puede proteger a sí sola. La oveja no es capaz de seguir o de buscar alimento por sí sola. Ocupa a alguien que lo lleve, ocupa a alguien que le protege. Si sabes tú que esta también es una referencia bíblica, que hay muchos insectos que se meten por las orejas de la oveja, y estos insectos, al meterse por la oreja de la oveja, empiezan a poner nidos dentro de sus oídos, y eso le provoca trastornos a la oveja, incluso hasta matarla. Le provoca problemas en su conducta de la oveja, las vuelve agresivas, las vuelve inestable de actitud. Y entonces algo tiene que hacer el pastor. Yo creo que muchos de ustedes lo saben. Lo que hace es que bañan su cabeza con aceite, cubren su cabeza de aceite, para que todos estos insectos, estas moscas que quieren anidarse en sus orejas, al pararse del aceite de su cabeza, se resbalan. El pastor protege, el pastor unge a la oveja. Yo no sé si tú sabes esto, pero las ovejas tienen unas patas súper inflexibles. Incluso hasta las caricaturas las dibujan así. Las ovejas no pueden doblar tanto sus patitas. ¿Qué significa esto? Las ovejas no pueden trepar hasta donde está el pastor. ¿Y sabes qué otra condición tiene la oveja? Que la oveja no puede levantar la cabeza. La oveja por mucho la puede levantar hasta el frente, pero la oveja no tiene la capacidad de levantar la cabeza más arriba. Eso habla de humildad, de sumisión. Para que la oveja pueda llegar hasta donde está el pastor, mismo Jesús lo explicó. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Cuando va a buscar la oveja perdida, Él mismo la tiene que cargar y ponerla sobre sus ojos. La oveja no llegaría hasta allá por sí sola. No es como un perrito, no es como un gato que tiene esa flexibilidad de llegar hasta arriba. ¿Me estoy explicando? Ser oveja es ser manso y humilde de corazón. Eso es ser oveja. Ser oveja es reconocer que ocupamos la protección de Dios. Ser oveja es reconocer que todo lo que necesitamos es a nuestro buen pastor. Eso es lo que significa ser oveja.
Si eres una oveja que presume de su lana, y no me refiero al dinero, sino al pelaje, entonces no eres realmente una oveja que sigue a Jesús. Si eres una oveja que quiere liderar a las demás ovejas sin importar lo que Jesús diga, entonces no eres una oveja, porque ninguna oveja tiene otra oveja. Para eso está el pastor. Y no estoy refiriéndome al pastor físico. ¿Sabes a qué me refiero? Me refiero a Jesús. Hay muchos hermanos que creen que son ovejas, pero no lo son. De hecho, la palabra también dice que en las congregaciones habrá lobos dispersados de ovejas. Todos aquellos que quieren dividir, todos aquellos que quieren meter duda, todos aquellos que quieran dañar a la congregación o dañar la misma palabra. Vuelvo al tema de la apostasía. Pastor, entonces ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no sigues al Señor como oveja? Tal vez lees, tal vez escudriñas. Los fariseos escudriñaban la palabra, se las tenían de memoria. Los maestros de la ley se las tenían de memoria. Los judíos se saben la palabra de Dios de memoria. Pero ahí mismo, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús les dijo: pero ustedes no son mis ovejas. Ustedes no lo son. Entonces, la primera razón por la cual generamos seguir espiritual es que si seguimos a Jesús, no lo hacemos como oveja. Lo podemos hacer de otra manera, pero no como oveja, no humilde, no buscando siempre estar debajo de la cobertura del buen pastor. Ahora quiero que notes esto. Por favor, regresamos al verso 25. Juan 10, 25. Dice: Jesús le respondió: os les he dicho y no creéis. Ojo con esto que les voy a decir acá. Fíjate lo que dice este versículo: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Déjame darte una nota importante aquí. No creer en la obra de Jesús. ¿Cuál obra, pastor? ¿Cuál obra crees, hermano? Consumado es su obra terminada. No creer en la obra de Jesús, muerte en la cruz, resurrección, el Espíritu Santo que ha venido a consolarnos, su gracia, el perdón total de pecados, la salvación, todo eso es la obra de Jesús. No creer en su obra, hermano, te hace seguir a Jesús, pero no como obra. Ahí está, no te lo estoy inventando yo. Verso 25. Jesús le respondió: os les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo: no estás creyendo en mis obras, no estás creyendo en lo que hice. No puedes ser el oveja. Podrás seguirme, pero eso no te hace oveja. Segunda razón por la cual generamos herencia espiritual: no hay comunión con el Padre. Salmos 25, del 12 al 14. Es con el que iniciamos. Salmos 25, del 12 al 14. Dice el verso 12: ¿quién es el hombre que teme a Yahvé? Él enseñará el camino que ha de escoger. 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. 14. La comunión íntima de Yahvé es con los que le temen, y a ellos hará conocer su Padre. Dos palabras claves aquí. La primera es teme. Verso 12, por favor, si lo puedes poner. ¿Quién es el hombre que teme a Yahvé? Verso 14, fíjate el 14, por favor. Fíjate bien, la relación entre la pregunta del 12 y el 14. El 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Yahvé? El 14 contesta: la comunión íntima de Yahvé es con los que ¿qué? Con los que le temen. Dos palabras importantes en este pasaje: comunión y temor. Comunión, también ya te lo he explicado antes, es un término que surge de la alianza entre dos palabras: común y unión. Común y unión, significado esencial, alude a la participación de dos o más personas en algo común. ¿Qué tenemos en común tú y yo, hermano? Espiritualmente, la fe. Tú y yo tenemos en común la fe. El domingo pasado te hablé de 8 pactos, ¿te acuerdas? El domingo pasado te decía yo que el pacto vigente era el pacto de su gracia. Y la única manera en que era sellado el pacto de
Lo leímos es cuando Jesús levanta la copa y dijo: este es el sello del nuevo pacto, mi sangre. ¿Quién nos da comunión con Él? Estar de acuerdo, en un común acuerdo con el Señor, que vivimos bajo un nuevo pacto. 2, que creemos en lo que Él hizo en la tierra y todos los beneficios que hay al obedecer este nuevo pacto. Entonces, hermano, noten que aquí hay algo interesante. Primero, hablamos de comunión, ya te expliqué qué es comunión. La segunda es temor. Para el no creyente, hermano, el temor a Dios es miedo al juicio de Dios, a la muerte eterna y a la separación eterna de Dios. Eso es para el no creyente. Tú le hablas a un no creyente y le temes a Dios, y ahora pensamos: sí, le tengo miedo al infierno, claro, le tengo miedo al castigo divino. Pero para nosotros como cristianos, Hebreos 12, 28, 29, no lo voy a leer, lo vas a tener en pantallas. Temor a Dios es reverencia. El primer aspecto del temor a Dios es reverencia. Y te voy a dar ejemplos sencillos que ha pasado en muchas congregaciones. ¿Te parece que es reverenciar al Señor pasar aquí al lugar donde compartimos de la palabra y brincar, gritar algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor? Pararse aquí y dar un mensaje contrario a la gracia, a su nuevo pacto. Eso no es reverencia. ¿Tú crees que es reverencia decirle a Jesús Chuchito? ¿Tú crees que es reverencia a Dios decirle Diosito? Eso no es reverencia. Pastor, yo lo he hecho. No te sientas mal. Si no lo sabías, hoy lo sabes. No te sientas mal. Lamentablemente las películas, algunas series han hecho creer que hablar a Jesús con mucha amigabilidad es reverenciarlo, y no lo es. Eso no es reverencia al Señor. Reverencia también hace alusión a honra. El temor a Dios es honrar a Dios. También semanas pasadas hablé de la honra. Te decía yo, ¿recuerdas? Dios le habló a Elí. Yo dije que estaría siempre uno de tu descendencia como sacerdote y que yo estaría contigo. Y dice, perdón el versículo, pero no acontezca más eso. Yo honraré a los que me honren y tendré poco a aquellos que no lo hagan. ¿Cierto o no? Eso es parte del temor. Deuteronomio 10, verso 12. Para los que están apuntando, no voy a leer todos los versículos, de ahí nos vamos a brincar al 20 y 21. Deuteronomio 10, verso 12, y después 20 y 21. Temor al Señor es andar en sus caminos. ¿Tú temes a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí temen al Señor? Yo lo temo. Temer al Señor es andar en sus caminos, es andar en lo que el Señor ha ordenado. Temer al Señor es amar a Dios. Eso también es temer al Señor. Temer al Señor es servirlo. Deuteronomio 10, 20, 21. Ahí viene referenciado. Ahí lo puedes leer tú. Eso es el temor al Señor. Servirlo, amarlo. Cuando tú dices yo temo al Señor, tú me estás diciendo que amas a Dios. Tú me estás diciendo que sirves al Señor, que andas en su camino. Erróneamente, no sé desde cuándo, hermanos, algunas iglesias, algunos cristianos, algunos creyentes han pensado que temer a Dios es respetarlo nada más. Eso no es solamente temer al Señor. Temer al Señor no es solamente respetarlo. Temer al Señor también es obedecerlo con reverencia. No obedecerlo con miedo, con reverencia. Obedecerlo con temor. Y como te decía, en el tema del temor también entra la honra. No puedes decir que temes a Dios y no honrarlo. Eso no puede ser posible. No puedes tener comunión con Dios y no honrarlo. ¿Me están siguiendo? Por favor, se me apoyan allá atrás porque no se me distraigan los de adelante. Se los encargo. Si nosotros decimos tener comunión con Dios, entonces también significa que le tenemos. También significa que lo honramos. Ojo acá. Vamos al verso 14. Salmo 25.
verso 14. Si alguien, yo no lo tengo acá, pero vamos a leerlo en Reina Valera y por favor, Andrés, me puedes cambiar una nueva traducción de Biblia. En 14 de Reina Valera dice: la comunión íntima de Yahvé. La comunión íntima, o sea, tú tienes comunión con tus hijos, tienes una comunión con tu pareja, tienes una comunión con quién más, con amigos. Ahora, ¿cómo también podemos relacionarlo? Lo puedes relacionar como una relación. Por favor, nueva traducción bien. Nueva traducción bien. Verso 14. Dice: el Señor es amigo. Amigo. Una relación más cercana. Hermano, cuando el Señor dice una comunión íntima es: quiero que seas tan cercano a mí que te vuelvas como un amigo. No quiero que solamente sea una comunión superficial. Quiero que sea íntima conmigo. Si nosotros, hermano, no escuchamos la voz de Dios, si esa semilla espiritual está dentro de nuestros oídos espirituales, es porque no tenemos temor de Él. No tenemos temor de Él. Al no tener temor de Dios, no podemos tener comunión con Dios. No sé si me estoy explicando. Quiero que relacionen esas dos palabras. Si tú no logras tener temor de Dios, tú no puedes tener una comunión con Dios. Primero viene el temor a Dios y después viene la comunión con Él. Pero diré con otras palabras, hermano. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no tenemos por costumbre orar, si nosotros no tenemos por costumbre escudriñar la palabra, si nosotros no estamos viviendo bajo el pacto de la gracia, pastor, ¿pero por qué bajo el pacto de la gracia? Porque Hebreos 1:1 acaba de decirnos que Dios siempre ha hablado. Y Hebreos 1:2 dice que ahora habla por medio de su Hijo, el pacto de la gracia. Si tú y yo no estamos viviendo bajo el pacto de la gracia, Dios habla por medio de Jesús. Aquella persona que piensa que Dios le habla, pero no tiene comunión con Dios, no tiene temor de Él, déjame decirte que entonces Dios no está hablando. Pastor, yo puedo darme cuenta de que tiene comunión, hermano, es algo personal. Ocúpate tú por tener primero tu comunión con Dios. Ya después te preocupas si alguien más la tiene o no. Pero si nosotros, piénsalo para ti. Si yo, di tu nombre, puede ser el mío. Si yo, Génesis, no tengo temor de Dios, no obedezco sus preceptos. Si yo, Génesis, no oro al Señor, no escudriño su palabra, ¿cómo puedo decir que Dios me habla? No puede pasar eso, no escucharé la voz de Dios. Pastor, entonces si Dios no es quien está hablando, entonces es Satanás. Hermano, no siempre es así. Quiero que sepas que no siempre es así. A veces, hermanos, son nuestros deseos, a veces son nuestros anhelos. No siempre es el enemigo. Una vez te dije esto: una de las mejores técnicas de Satanás es la autodestrucción. Él puede sembrar una pequeña idea y nosotros nos enteramos de todo lo demás. A veces decimos: es que Satanás puso esto en mi mente. Satanás dice: no, yo a mi mente ni cuenta estaba. Ni cuenta me había dado, tú estás metiendo tus ideas. Hace muchos años llegó a la iglesia una persona que tenía mucho tiempo separado del Señor. Mucho tiempo. Se lo ha apartado. No de la iglesia, del Señor, literalmente del Señor. Y entonces el predicador estaba dando una palabra, y dentro de lo que el predicador decía, él mencionaba algo como esto: que en esos tiempos iba a abundar la profecía, que el Señor iba a usarlos para darles palabra de profecía. Y entonces esta persona que había llegado, terminando el servicio, se comienza a levantar personas y empezaron a decir: el Señor me ha dicho, y comenzaron a profetizar. Y de repente esta persona se levanta y dice: el Señor me ha dicho, y señala a una persona, a un hombre de la congregación.
El Señor me ha dicho que tú andas por malos pasos. El Señor me ha revelado que tú estás ingiriendo bebidas alcohólicas. Y el Señor te exhorta a que te alejes de esos caminos. Y pues muchos estaban como que, wow, el Señor también es una persona que acaba de llegar. El Señor usaba una persona que se ha alejado del Señor. Y estaban asombrados. Y entonces esta persona, ese varón, se acercó conmigo y me dijo, oye, Génesis, el Señor puede usar a personas así. Y yo le dije, no, no puede. Y me dice, lo que pasa es que lo que él dijo es verdad. En serio estoy ingiriendo bebidas alcohólicas. En serio he trastornado mis caminos. Y le dije, mira, no me lo creas, pero estoy seguro que esa persona te vio donde tú estabas tomando. Es muy probable que te encontró en el mismo lugar que él asistía. Pero es imposible que el Señor utilice a alguien que no lo busca a él. No puede ser eso posible. Tiempo después se lo terminó confesando esa misma persona. Le dijo que sí era cierto, que él lo había visto, que en realidad el Señor no le había dicho nada. La segunda razón por la cual se produce en nosotros la sequía espiritual es porque no tenemos comunión con el Padre. No existe una comunión con el Padre, no existe un temor al Señor. La tercera razón, y con esta termino, por la cual no escuchamos al Padre. Hebreos capítulo 3 del 7 al 8. Hebreos capítulo 3 del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice el 8? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La tercera razón por la cual producimos herida espiritual es porque cuando lograste, cuando tu hermano, lograste tener la comunión con el Padre, cuando tú lograste seguir a Jesús como oveja y llegaste a escuchar la voz de Dios, endureciste tu corazón y no lo obedeciste. Sé que no es el caso de ninguno de los presentes, pero hay muchas personas que conozco que sí siguen a Jesús como oveja, que sí sienten temor por el Señor, que sí tienen comunión con Él, pero cuando escucharon la voz de Dios endurecieron su corazón. Se produjo sería espiritual, ya no van a escuchar más a Dios. Creerán que lo escuchan, pero ya no lo escucharán más. ¿Qué es? ¿Qué es endurecer el corazón? Deuteronomio 28 del 1 al 2. Dice así la palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, muy parecido, ¿no? Lo que vamos a leer. Que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, ¿para qué es la voz de Dios? ¿Te das qué maravilloso es esto? ¿Te das cuenta? Es como cuando tú le hablas a tu hijo, oye, ve a traer aquello, y tu hijo no se mueve. ¿Qué le dices tú a tu hijo? ¿Qué no me oíste? ¿Qué no me escuchaste? Y de repente el hijo le dice, sí, te escuché. Y tú preguntas, ¿y por qué no lo has hecho? ¿Y por qué no me obedeciste? ¿Qué te estoy queriendo decir? Si tú escuchas la voz de Dios, no es para decirle al Señor, muy padre tu comentario, me gusta, me encanta, me divierte tu comentario, Señor. Hermano, al único que jamás debes dejar en visto con las dos palomitas verdes es a Dios. Es al único, hermano. Porque si tú dejas en visto al Señor, estás endureciendo tu corazón. Y entonces, cuando anheles encontrar al Señor, dice Isaías, buscadlo mientras pueda ser hallado. Cuando tú endurezcas tu corazón, no lo vas a encontrar. Pastor, jamás lo volveré a encontrar en mi vida. No, no jamás. Vas a tener que desendurecerlo. ¿Y cómo lo desendureces? Obedeciendo
escribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Y vuelve a repetir, si oyeres la voz de Yahvé tu Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Te lo dejo que te lo lleves a tu casa. Lee todo Deuteronomio de 1 al 25. Ahí vienen todas las bendiciones. Serás bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Vienen todas las bendiciones. Tu ganado será bendito, tu tierra será bendita. Todo por oír y guardar los mandamientos del Señor. Vámonos por favor 13 y 14. No te voy a leer todo de 1 al 25. Vámonos a 13 y 14. Dice: te pondrá Yahvé por cabeza y no por cola. Aquí me detengo. Muchos de nosotros decimos, declaramos, hablamos: tú eres cabeza y no cola, hijo. Yo soy cabeza y no cola. Pero hermano, tú no oyes la voz de Dios. ¿Cómo puedes decir que eres cabeza y no cola? ¿Cómo puedes decir, hermano, que el Señor te ha bendecido si no oyes su voz? Dice que estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Solo cuándo acontecerá esto? Si oyeres la voz de Dios. Si oyeres la voz de Dios. Hermanos, ya terminamos. Déjame recapitular esto para cerrar. La esterilidad espiritual no te va a dejar escuchar a Dios. ¿Recuerdas con qué empezamos? El sordo no oye, pero le llega un poco. La esterilidad espiritual produce sentido. Medio escuchaste a Dios, y entonces tú dices, como que Dios me quiso decir esto. El sordo no oye, pero le llega un poco. ¿Sabes qué es lo más riesgoso de eso? Dice la palabra de Dios: ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Ciertamente los dos caerán al pozo. Cuando uno tiene sordera espiritual, hermano, no es capaz de escuchar la verdadera voz del buen pastor. Y entonces cualquier persona podrá venir y querrá enseñarte. Y entonces, como tenemos sordera espiritual, esa es la palabra del Señor. No, hermano, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hemos permitido seguir espiritual. Hemos permitido seguir espiritual. La semilla espiritual no te va a dejar escuchar a Dios con claridad. No te va a permitir no creer lo que Dios dice, no creer en su obra terminada, no seguir a Jesús como ovejas. Va a producir semilla espiritual. Es lo primero que vimos. Si sigues a Jesús, asegúrate que lo sigues como una oveja. Primer punto: asegúrate de seguir a Jesús como una oveja. Eso elimina la semilla espiritual. Quítate la manía de querer hacerlo a tu manera. La oveja escucha la voz del pastor y la oveja se mueve. La oveja no dice: yo no quiero ir por ahí. Eso no hace la oveja. La oveja sigue a Jesús. Si el buen pastor lo toma y le comienza a cortar la lana, no dice: no, ¿por qué me quitas lo que es mío? La oveja va a donde le llamó el buen pastor. El buen pastor unge su cabeza. Segunda razón: semilla espiritual. Cuando no hay una comunión entre tú y el Padre. Cuando no tienes temor de Dios. Crees que es Dios hablándote, pero eso no es Dios. Eso produce semilla espiritual. La tercera razón que produce semilla espiritual: Dios habla hoy por medio de Jesús. Dios habla hoy por medio de su gracia, su palabra. Si tú no obedeces lo que está escrito, estás endureciendo tu corazón. Si tú no escuchas lo que ya está escrito, si tú no escuchas lo que el Señor llama a hacer: ama a tus enemigos, perdona al que te ofende, ¿cierto? Lo que por gracia recibiste, por gracia da, ¿cierto? Si tú no haces lo que ya está escrito, endureces tu corazón. Estamos endureciendo
endureciéndonos, y eso nos va a provocar cerilla espiritual. Dios siempre habla, hermanos. El problema es que a veces nosotros no escuchamos. Esos son los tres motivos, hermano, por lo cual se produce en nosotros cerilla espiritual. Hermanos de la alabanza, por favor, si pueden subir. Recuerda las preguntas con las que iniciamos. Confróntate a ti mismo, no me contestes a mí, no me tienes que entregar cuentas a mí. Confróntate a ti mismo. ¿Quién puede escuchar la voz de Dios? Contestamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién puede escucharla? Habíamos dicho al principio que podrían ser todos, no todos, solamente sus ovejas. Lo vimos porque mis ovejas oyen mi voz, me obedecen y me siguen. No todos pueden escuchar la voz de Dios. Hermano, no te estreses si te encuentras a alguien que dice: es que yo no escucho la voz de Dios, yo quiero escucharla. Bueno, primero síguela como oveja y obedece, y entonces escucharás su voz. La pregunta con la que habríamos: ¿será normal que en toda mi vida no logre escuchar su voz? Dijimos: no es normal. No es normal que no escuches la voz de Dios. Pastor, la escuché en mis 10 años, en mis 15 años de cristiano una vez. ¿Será normal? No, hermano. No es normal. No es normal, porque Dios siempre está hablando. No es normal. Y por supuesto, no es normal si hasta el día de hoy no has escuchado la voz de Dios. Eso no puede ser normal. Así que, hermano, si detectaste alguna de estas tres cosas que te ha provocado cerilla espiritual, el momento es ahora. Quítala. Quítala. Permite que Dios haga tu vida. Amén. Así que donde estás, ponte de pie, te adora el Rey.